Buenas noches. Luego de solucionados los inconvenientes con respecto al sonido, vamos a tratar de comenzar lo referente a lo que se ha programado para el día de hoy, que es el parcial. Entonces, para ello, hemos considerado de que se formaran unos grupos y que sobrevinieran por lo menos los cuestionarios correspondientes que se estructuraron con Saber Pro. Desde ese punto de vista, por lo menos al día de hoy no los he recibido todavía. De todas maneras, le pido el favor a nuestra representante que si nos puede enviar a otro correo, javier.reales@unisimu.edu.co. Si lo copiaste, voy a copiarlo aquí en el chat. Sí, señor. Sí, está recibido. Ya estoy haciéndole ¿Sí? el reenvío, profe. Bueno, entonces, como no tengo, me toca por lo menos seleccionar por grupo y ustedes me van diciendo los nombres correspondientes del primer grupo. Comencemos con el primero. ¿Quién quiere participar? Teniendo en cuenta que no tengo la identificación ahora. ¿Quién quiere participar? Los demás cierran el micrófono y solamente habilitan el micrófono los que estén por lo menos en el respectivo grupo. ¿Me regalan los nombres del primer grupo? Cualquiera, por favor, necesitamos el tiempo, estamos un poquito atrasados y necesitamos realizar esta eventualización que está muy sencilla. ¿Qué grupo quiere participar? Bueno, Isabel Ortiz, ¿podríamos comenzar con el grupo tuyo? Isabel. Isabel, ¿podemos comenzar con el grupo tuyo? Señores, si podemos comenzar con el grupo de Isabel, por favor. Por favor, los participantes de ese grupo, colabórenos, porfa, para poder adelantar. Néstor Camilo. Néstor Camilo, ¿puede comenzar? Profesor, ¿Sí? me dice Isabel que tiene problemas con el internet, yo. Por eso es que no he podido contestarle. Sí, pero es que Isabel tiene el chat y puede contestar a través del chat, porque no una parte del grupo de ella. ¿Quiénes conforman el grupo de ella? Sí. Néstor García, por favor.
El grupo de Néstor. Profe, se le puede sugerir, Sí, diga. autoridades, se le puede sugerir. A ver. ¿Qué nos sugerimos? Yo sugiero que arranquemos para adelante, el número 7, que encabeza la representante Candelaria, y ahí vamos nosotros. A ver, no te entendí. Sí, Repíteme. yo puedo arrancar con uno de los casos que trabajé, pues, ¿tú crees si es posible, pues, para adelantarse, no? Pues, Sí. ¿En qué grupo estás tú? nosotros estamos en el 7. ¿Me puedes dar los nombres, por favor? Sí, señor, Candelaria Cabrera, Un momentico, por favor. Cabrera, Candelaria Cabrera, Brenda Narváez, Narváez, Sandra Peña, sí, y el suscrito Martín Romero. listo. Vamos a la hora. ¿Cuáles serían las preguntas estructuradas? Bueno, listo, entonces arranco. Tengo el siguiente caso para que lo escuche, hágame el favor. Sí, María Paula Quintero es una reconocida comerciante del sector de San Victorino en la ciudad de Bogotá. Ella tiene un lugar comercial donde se dedica a la venta de útiles escolares en la temporada de inicio de clase. De igual manera, el resto del año vende productos varios de papelería, belleza y detalles para ocasiones importantes, entre otros. sí. Bien, en el mes de diciembre vende todo tipo de decoraciones para el hogar y la temática navideña. Local es reconocido por ser, tiene mayor variedad en la zona. Pero el 9 de diciembre de 2018, señor Juan Palacio, conocido en el sector como el Chichis, apodado el Chichis, se acerca al local de la señora María Paula para decirle que están cobrando impuestos. Se les va a cobrar a las siempre se presentan esas cosas y que Lo último, no. para poderle seguir garantizando Ajá. seguridad en el centro comercial. Uh-huh. Entonces ella se niega a que no debe ser así, porque el Estado debe reconocerle sus derechos y protegerla. Sin embargo, el tipo pues le comenta que si no lo hace, ella se asumirá las consecuencias y queda desprotegida de su grupo de seguridad y expuesto a los enemigos cualquiera. Así es el caso. Entonces, de acuerdo a lo que yo estaba mirando y leyendo, esto viene del libro segundo de los delitos particulares y este se radica en el libro ese segundo, en el título séptimo, capítulos del Código Penal, artículo 24, y ahí reza que el hombre lo que está haciendo es una extorsión. Y como la extorsión no es sino un delito en donde se obliga por medio de violencia o amenaza a una persona para realizar o tolerar o omitir un acto en contra de su voluntad, con la intención de que el tipo pues aproveche por medio ilícito un beneficio económico para sí o para el que él trabaja, que es un tercero. Entonces, este delito, de acuerdo a lo que yo puedo interpretarle, ahí es una extorsión.
que está tipificado porque reza en el capítulo 2 del Código Penal, en la ley 599 del 2000. Entonces, dentro de lo que pude interpretar de las pruebas PRO, coloqué lo siguiente. Estamos frente a este delito de extorsión porque consiste, como lo reza el artículo 244, obligar a través de amenaza a una persona para realizar un acto en contra de su voluntad, como así lo expresa en la temática, con la intención del tipo de generar un provecho ilícito o un beneficio económico para él o para el tercero a quien él está trabajando. En el B, entonces, ahí nos encontramos frente a este tipo penal porque está siendo obligado a tolerar la situación alguna sin que exista interés económico. Voy para el tercer punto. Dice que la conducta realizada del señor Chichi se encuentra, es un tipo penal porque es el provecho derivado de una exigencia injusta. Pues eso no es justo, él está cobrando algo indebido y que debe ser interpretada a la luz del ilícito, que es lo que está sucediendo, que genera al patrimonio de la señora María Quintero. Ese es el relato de este caso. Entonces, dentro de lo que interpreté como pruebas PO, coloqué A, B y C son correctas. B, solo la B es correcta. La C, A y C son correctas. C, solo la C es correcta, ejemplo. Y coloqué al final ninguna de las anteriores es correcta. Pero entonces dentro de esta interpretación, mirando los puntos A y C, que esos son los que conciernen a la tipificación del delito. Tengo la A porque ahí estamos frente a un delito de extorsión. Y tengo la C porque ahí el hombre está haciendo un trabajo para un beneficio económico, pero ante la ilicitud que genera el patrimonio de la señora María Polanco, porque no está permitido dentro de lo que él dice. Entonces, es una extorsión, para mí es una extorsión simple. Esa es la respuesta, mi doctor. La A y la C, en el literal C, en el punto C. Bueno, entonces queda realmente conveniente para seguir a una enseñanza, conocimiento. si realmente la pregunta, inicialmente pensé que no se había estructurado en temática Saber Pro, pero sí me di cuenta que es una pregunta que nace con un concepto por lo menos prepositiva, haciendo referencia a la situación de un caso que ilustra posteriormente la respuesta. En eso está claro cómo deben de ser las preguntas Saber Pro. Muy buena pregunta, me toca ahora valorarla de acuerdo al contenido que vea apenas reciba los trabajos. Otra persona del grupo que me dé otra pregunta, por favor. Profe, disculpe, ya se enviaron nuevamente el correo, incluso también está en WhatsApp. Buenas noches, profesor Candelaria Cabrera. Bueno. ¿Qué tal, Candelaria? ¿Me está escuchando? Sí, te estoy escuchando. Okay. Bueno, en el taller también participé con varias preguntas. Voy a decirle esta. La señora Juana Miranda contrata para trabajar en su casa como empleada del servicio doméstico a la señora María Pérez. Pasado el mes de labor, la empleada debe salir al descanso. Por tal razón, su patrona le cancela el mes trabajado para que ésta pueda salir a disfrutar de su descanso. La señora Juana Miranda sale de su casa a su oficina, dejando a su empleada que aún realiza unas labores. Llegado el momento de salida, la señora María entra en la habitación de su jefa y
se apodera de unas joyas, se las lleva consigo. Cuando la señora Juana regresa por la tarde, la empleada se ha ido como habían acordado, pero cuando ésta entra en su habitación, descubre que le han sido sustraídas las joyas de su closet. Entonces, las preguntas son, podemos decir que aquí se ha cometido un delito contra el patrimonio. Marque la respuesta correcta y sustente. A, delito de abuso de confianza. B, delito de extorsión. C, delito de hurto. D, ninguna de las anteriores. En la respuesta que se marca es C, delito de hurto, debido a que cumple la causal del título 7º, delitos contra el patrimonio. Capítulo 1 del hurto, en su artículo 239, que dice: el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Y aquí en este caso se conjuga el verbo rector, que es apoderarse. En el caso de la señora, se apodera de las prendas de su jefa y se las lleva. Se tipifica el hurto. Bueno, la pregunta está bien, pero no hay el contexto de cómo se hace a través de la línea de Saber Pro. Les explico. En el área de las preguntas de Saber Pro, sea de carácter argumentativa o algunas que son de característica prepositiva, hay un contexto y en el contexto por lo menos se hace aseveración a una situación que puede sobrevenir del caso o puede sobrevenir de una situación en derecho, de una situación de algún argumento en derecho. Pero una vez finaliza, no viene la pregunta enseguida, sino que viene un contexto que por lo menos trata de ubicar el contexto de las preguntas. Podría yo por lo menos decir en el siguiente ejemplo, nosotros hemos identificado las modalidades de comportamiento del elemento subjetivo de la conducta punible, en los cuales aparece el dolo, aparece la culpa y la preterintención. Lo anterior, para poder nosotros determinar que si Pedro saca un arma de fuego que le dispara a Jacinta, pero luego observa que no era Jacinta, sino María, y a pesar de ello viene y sigue disparando y le ocasiona la muerte a María, estaríamos nosotros en presencia de qué modalidad conductual. Entonces, 2 puntos. Ahora viene la pregunta A, B y C. Así más o menos son las estructuras de las preguntas de Saber Pro. A veces la respuesta se encuentra dentro de la estructura de la pregunta de Saber Pro. Pero está bien. Sigamos con otro grupo, por favor. Profe, mi grupo va a participar. ¿Cuál es el grupo, por favor? John Mercado, Yamil Cárraga, Esteban César, Sara de la Mar y Natalia Martínez. Voy a repetir. John Mercado, Natalia Martínez, ¿quién más? Esteban César, Yamil Cárraga y Sara de la Mar. ¿Listo? Por favor. Buenas noches, profe. Bueno, de las 10 preguntas, yo voy a tomar la primera, la cual se encabeza de la siguiente manera. Lea el siguiente texto y responde a la pregunta propuesta final. Primero, ¿es posible cometer agresiones sexuales diferentes al sexo canal sin necesidad de tocar a la víctima del acto? El delito puede materializarse en eventos en los cuales contactos a través de medios virtuales, paréntesis, internet y redes sociales. Cuando el agresor obliga con amenaza a su interlocutor a dejarse fotografiado o grabar en videos de índole pornográfica. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, precisó que aunque no haya contacto físico, la presión ilícita para que la víctima amenazada permita ser registrada desnuda o en actividad sexual. En el caso estudiado por la Sala Penal, la conducta consistó en exigirle por Facebook a una joven desnudarse y tocar su cuerpo frente a una cámara a cambio de no divulgar material íntimo que su victimario tenía de ella. La pregunta concreta es la siguiente: de conformidad con el texto anterior, la conducta punible típica se ajusta a la temática expuesta tratándose de un menor de edad.
Entonces colocamos cuatro artículos. El primero es artículo 200A, artículo 210, acceso canal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. La B sería artículo 107, acceso canal o acto sexual en persona impuesta en incapacidad de resistir. Artículo 208, acceso canal abusivo con menor de 14 años. Y la cuarta sería artículo 109, acto sexual con menor de 14 años. Y la respuesta sería la cuarta, acto sexual violento con menor de 14 años. En la respuesta argumentamos lo que dice la Corte, que no necesariamente la persona tiene que estar físicamente frente a la persona. Y también decía la sentencia que es irrelevante el medio que se utilice para cometer la conducta punible. Inclusive que también la edad, que es de 1 a 14 años, la edad es menor y la voluntad manifiesta es menor, también para ser irrelevante. ¿Por qué? Porque el sujeto activo induce a través de cualquier medio la materialización de la conducta punible. El caso concreto era que una mujer de 50 años cogió y plagió la cuenta de Facebook de una persona y se hizo pasar por una niña. Luego, una niña por redes contactó a la niña y a través de conversaciones logró tener fotos de ella. Luego, posteriormente, cogió y la presionó a que si no accedía a sus pretensiones, él iba a divulgar las fotos. Entonces, esta sería la pregunta número 1, profe. Continúa otro compañero de mi grupo. ¿Quién puede por lo menos hacer la aseveración? El caso es muy particular el que plantea su compañero, porque nos generaría mucha discusión frente al caso que se propone. Pero sería rico de pronto discutirlo en clase por la contextura del mismo. Pero está muy bien. Tratemos de mirar otro caso, por favor. Profe, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Esteban César. Voy con otra pregunta. Cuéntame. Dice María Esteban, no te estamos escuchando, Esteban. En un bus de transporte público. Carlos y Arbela decida con el fin de que sea objeto de usuario de transporte público. La broma consiste en agarrarle los glúteos de percarios constantes manoseita al conductor del vehículo la situación presentada, por lo que este decide. ¿Me escucha, profe? Sí, no te escuchaba al inicio, pero ya voy corriendo el caso. Pero este decide. ¿Me escucha, profe? Sí, claro. Termino de leer el caso como para cuestión de tiempo, pues le voy con la respuesta. Sí, claro. Bueno, dice, la broma consistía en agarrarle los glúteos sin que ella se percatara cuál de los usuarios era quien la tocaba. Debido a los... Otra vez. Bueno, dice, profe, por lo que esta decide detenerse en la estación de policía. Efectivamente le comenta la situación a los agentes, quienes al momento de ingresar al medio de transporte, los usuarios del mismo de manera inmediata coinciden en señalar a Carlos de haber cometido la conducta. Bueno, la pregunta que surge es, de acuerdo al caso planteado, ¿en qué artículo del Código Penal se adecua al comportamiento de Carlos? ¿Me escucha? Sí, escuché. Es casi... Bueno, de la pregunta o las posibles respuestas, nos dice A, acceso carnal. Sí. Respuesta, pues la que se adecua al artículo penal
la injuria por vía de hecho. Toda vez de que el comportamiento de Carlos no era tan intención de tener relaciones sexuales con María, ni con intención de injuria o algo envidioso, como usted lo planteó en la clase. Lo que quería Carlos era realizar una broma, lo que atentó con la honra de María. Y se dice que por vía de hecho, toda vez de que él accede por medio de toque a golpear a María en el glúteo. Listo. Otro grupo, por favor. Buenas noches. El grupo de nosotros está conformado por Dina, Francisco, Wendy y Natalie. Por favor, ¿me puedes dar los nombres? Ahí con Francisco, ¿con quién habla, doctor? la respuesta pues sería la... Esteban, lo cierto es que la comunicación está muy mala contigo y no te alcancé a escuchar, pensé que ya habías terminado, porque había cerrado y pensé que ya habías terminado, pero ahora no te estoy escuchando. Bueno, por favor, me dan los nombres. ¿Me escuchó? No te escuché, es que se te va mucho la comunicación. La señal está un poco mala. Sí. Pero bueno, con lo que me has dicho y con lo que vean del trabajo, ahí complementamos y miramos cómo estructuraron ustedes esa respuesta ya en el trabajo. Yo lo que quería aquí era simplemente observar cómo realizaban las preguntas a través de un medio de grupo, de trabajar en equipo sin estar reunidos, sino a través de algún medio, WhatsApp, etcétera, etcétera. El siguiente grupo, ¿cuál es, por favor? Buenas noches, doctor. Está conformado por Francisco, Wendy, Natalie y... Mira, regálame los apellidos, porfa. Francisco Rojas Leiva. Un momento. ¿Quién más? Dina Quesada. Sí. Natalie Lozano y Wendy Vázquez. Listo. Buenas noches, profe. Habla con Wendy. Profesor, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Bueno, nosotros compusimos nuestra respuesta tipo saber pro de la siguiente manera. La pregunta 3. En materia penal resulta imprescindible la tipificación de delitos que vayan en contra de la integridad moral del individuo. Por ello pueden ser tipificadas aquellas conductas que afecten un bien jurídico con relevancia constitucional, muy a pesar de que se limite un derecho fundamental como el de la libertad de expresión. La calumnia y la injuria corresponden a conductas encaminadas a ocasionar un perjuicio a la víctima, cuya diferencia es: A. En la injuria, el autor ofende de palabra o mediante acción el buen nombre de otro, y la calumnia recae sobre la atribución falsa de la comisión de un delito a otro. La B. La calumnia es un modo específico de deshonrar, mientras que la injuria comprende de manera general imputaciones deshonrosas. La C, A y B son correctas. Y la D, no existen diferencias entre este tipo de conductas debido a que las dos están encaminadas a proteger la honra. De esta pregunta dirigimos a responderla y tal cual la respuesta es la C, A y B son correctas. ¿Por qué dar esta respuesta? Precisamente porque los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales son la injuria y la calumnia. A saber que precisamente la honra es la que es el bien
jurídico tutelado por el legislador y que se vería vulnerada por las imputaciones deshonrosas, primero la injuria y el buen nombre, que se afectaría con la imputación falsa de un delito, que en este caso sería la calumnia, y estos básicamente comprenden un modo específico de deshonrar porque la imputación que recae en estos delitos son tipificados, mientras que la injuria comprende todo este tipo de imputaciones falsas, mediante ya sea la palabra, la acción, o precisamente en el que el sujeto sabe que ocasionará un daño moral a la víctima. Bueno, la pregunta es un contexto dentro de lo que uno por lo menos identifica como saber pro. La veo más encaminada a prueba de CAES antes de saber pro, pero es rescatable por la estructura de la respuesta. Me hubiese gustado que no hubiesen señalado respuesta tipo que si la A y la B son correctas, si la C y la D son falsas, porque realmente esa no es la idea dentro de estas modalidades de búsqueda del conocimiento. La pregunta de Saber Pro buscan siempre es un buen análisis que tenga la persona que es examinada, un buen contexto de conocimiento y un buen contexto por lo menos de sutileza a la hora de resolver las preguntas. Pero bien, otra pregunta, otro compañero, por favor. Ya. La pregunta cuarta o la siguiente sería: Luciana Ramírez, de 13 años, se conoce con Pedro Tulio, de 33 años, por la red social Facebook. Luciana, en su perfil de la aplicación en mención, manifiesta tener 23 años. Así se lo hace creer a Pedro. Este, sin medir alguna duda, decide tener relaciones sexuales con la adolescente sin saber su verdadera edad. Luciana, en su Facebook, miente sobre su verdadero nombre y su edad. Asimismo, da su consentimiento para estar con Pedro. Francis, su hermana, la hermana del adolescente, al enterarse de esta situación, decide denunciar a Pedro ante las autoridades y acusarle de delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, por estar con su hermana de tan solo 13 años. Con respecto al anterior, pues de conformidad al texto anterior, se puede decir que estamos frente a acto sexual abusivo con menor de 14 años. B, no existe ninguna responsabilidad por parte de Pedro, toda vez que Luciana mintió sobre su verdadera edad y dio su consentimiento para estar con Pedro. C, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. D, ninguna de las anteriores. Nosotros resolvimos el caso de esta manera. En el caso planteado no existe ninguna responsabilidad por parte de Pedro, toda vez que él desconocía en efecto la verdadera edad del adolescente. Es preciso decir que se hizo incurrir en un error. Como prueba ante esta situación, pues están las redes sociales y el consentimiento de la misma. Así se entiende, o para reducir un poco más las respuestas, se entiende que si una persona mintió para abrir una red social que necesita autorizaciones de los padres, pues fácilmente podría mentir con respecto a su edad y lo confirma la red social. En virtud de lo anterior, el numeral 10 del artículo 32 del Código Penal colombiano establece que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre con error invencible, que no concurre en conductas de hechos constitutivos de la inscripción típica y de que concurre los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fue vencible a la conducta, será punible cuando la ley lo hubiera previsto como culposa. De lo anterior se deduce que es un error de tipo, ya que el desconocimiento de una circunstancia tanto objetiva, descriptiva o normativa pertinente al tipo es injusto y deja impune la conducta cuando se es invencible y también cuando es superable a la respectiva modalidad delictiva sobre esta legalidad. De lo anterior se establece que obviamente la persona no actuó con dolo. En el caso puntual, Pedro no actuó con dolo, fue inducido como tal a un error, de lo cual lo excluye de toda responsabilidad o de toda culpa. Gracias, doctor. Muy bien.
Estas preguntas son de las que uno considera como argumentativas. O sea, en materia de saber pro podemos encontrar preguntas donde realmente se busca es un concepto concreto. Por eso se llama prepositiva. O sea, la respuesta está en la pregunta. Pero hay otras que son de características argumentativas porque la respuesta te explica un orden de ideas sobre lo que realmente tú quieres. Eso sí, lo que quiero por lo menos advertirle, toda pregunta de Saber Pro está compuesta primero por un desarrollo inicial que puede ser un caso o puede ser un contenido argumentativo. Posteriormente viene un concepto propio para llegar a la pregunta y después la respuesta correspondiente. O sea, en otras palabras, el desarrollo, la prepregunta y la respuesta, más o menos en el contexto. Como les dije, ustedes que van a hacer mañana más tarde preguntas Saber Pro, tengan siempre el contexto que las preguntas se hacen y las respuestas a veces se encuentran en las mismas preguntas. Hay que ponerle a veces un poco de lógica a la situación. Bueno, entonces, otro grupo, por favor. Profesor, mi grupo, Sí. le habla Mary Salas. Dame los nombres, por favor. Claudia Betancourt, Daniela Valle, Un momentico. Jesús Martín. Un momento. Listo. Claudia Betancourt, Daniela Valle, Daniela Valle, Jesús Martín Ordóñez, Iván Leal, Mary Salas. ¿Listo? Ya pueden comenzar. Listo, profe. Bueno, vamos a leer un caso y este dice lo siguiente. Mario se hace pasar por vendedor comercial de muebles de la costa y le ofrece a Carmen un crédito para obtener un juego de alcoba con cuotas accesibles y obtendrá el producto en el plazo de 5 días. Pero antes debe abonar el 50% del valor total. Carmen acepta la oferta y le da a Mario la suma de 500,000 pesos. Al pasar los 5 días, el juego de alcoba no ha llegado a la casa de Carmen, por lo que ella se dispone a dirigirse hasta el local comercial y explicar su situación. En el mismo le informan que Mario no es trabajador oficial del lugar y por lo tanto no pueden responderle por su situación. En base al caso anterior, Carmen debe interponer una denuncia contra Mario tipificando un delito. ¿Qué delito encuadra en el caso? A, hurto; B, fraude mediante cheque; C, estafa; D, extorsión. Bueno, con el caso anteriormente planteado y de pronto dirigiéndonos un poco más al artículo 246 del Código Penal, pues encuadra perfectamente en la estafa. ¿Por qué? Porque Mario lo que buscaba con esto, obviamente, era inducirla a un error, a un engaño, y pues sacando para él un beneficio y un provecho como tal. Entonces, la respuesta a este delito sería, a este caso sería el inciso C, que corresponde al delito de estafa. Listo, profesor. Otra pregunta, otro compañero, por favor. Buenas. Pues el caso es el siguiente. Lucía es una niña de 5 años y vive con su madre y tíos en el barrio La Libertad. La madre de la menor trabaja en un supermercado y por este motivo sale desde temprano a su vivienda, dejando a su hija al cuidado de sus tíos. Mientras la menor dormía, uno de sus tías prosiguió a rozar su miembro viril en la parte íntima de Clara, pero al momento de penetrarla, la madre de la menor llegó porque se le había quedado la tarjeta, consiguiendo al hermano encima de ella. La pregunta es la siguiente: ¿hubo una violación frente a la menor? A. No hubo una violación porque el tío no logró penetrarla, y mientras no haya penetración, no hay violación. B. Acto sexual en menor de 14 años con tentativa de abuso sexual. C.
acceso carnal violento en menor de 14 años, ubicado en el artículo 209 del Código Penal colombiano. Y la D, acto sexual en menor de 14 años y capaz de resistir con abuso sexual, según el Código Penal, su artículo 210. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito a la respuesta. El Código Penal nos dice, en el artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, mientras que en el artículo 210 no hace referencia al acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir. ¿Qué pasa? La niña se encontraba durmiendo, no estaba en su psicosentido, por ese motivo no tenía como una capacidad para resistirse a lo que estaba sucediendo. No hubo un acceso carnal porque no hubo una penetración como tal, ni en la parte anal, oral ni vaginal. Solamente hubo un roce, un tocamiento de su miembro viril en las partes íntimas. Por eso se viene considerando un acto sexual. Entonces la respuesta en este caso vendría siendo la D, acto sexual en menor de 14 años y capaz de resistir con abuso sexual según el Código Penal. ¿Por qué con abuso sexual? Hubo una tentativa por parte del tío, el cual no se pudo conseguir por la llegada de la madre. Gracias. Muy bien. Buenas noches, profe. ¿Quién habla? Buenas noches, profe. ¿Sí quién habla? Sí, diga. ¿Sí me escucha bien? Sí te escucho. Profesor Verne, el caso noveno de los diputados, que dice, Andrés Leal, candidato a la alcaldía. No te estoy copiando. No estoy copiando. Leal, no te estoy copiando. Tengo un poco con problema con la señal. Usted me dirá, voy a repetir y usted me dirá. Listo, repite. Andrés Leal, candidato a la alcaldía de Arjona, es contactado por Ulises Parque, hermano de su rival directo en la Junta. Aprovechando su cargo como miembro activo del Cuerpo de Investigación de la Policía Nacional, CTI, para hacer que Andrés desista de su candidatura. A cambio de esto, Ulises no le hará llegar a su esposa un video de unas fotos donde mantiene una relación sexual extramatrimonial con una de las hermanas de ella. Andrés, al verse presionado a hacer algo contra su voluntad, decide denunciarlo penalmente por delito de extorsión ante la autoridad competente. Según el caso anterior planteado, la conducta es A, correcta, porque el delito se encuentra identificado en el Código Penal en el capítulo 2, artículo 244. B, incorrecta, porque en el caso no se cumplen con los requisitos mínimos del delito. C, correcta, porque está velando por su seguridad. Y D, incorrecta, porque según el caso planteado no se encuentra ningún delito. Bueno, profe, analizando un poco el caso planteado, podemos deducir entonces la respuesta a dicho caso es la A, correcta, porque el delito se encuentra tipificado en el Código Penal en el capítulo segundo, artículo 244. Incluso si vamos un poco más allá de la tipificación del delito por el artículo, vamos al artículo 245, donde estamos más agravantes, como lo son el segundo, donde dice que la conducta se comete por personas que se hacen servidor público o que haya sido miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado. Ahí aquí encontramos en el caso que Ulises Leal, aprovechando su labor como funcionario público en el cuerpo de la Policía de Investigación Nacional, obtuvo información que pudo usar en contra del señor Andrés. Y también podemos encontrar que el cierre se comete en personas que sean o han sido periodistas y dirigentes militares o candidatos a cargos de Leal, no estoy entendiendo nada. De hecho, le perdí hasta el sentido a la respuesta. Trataré de mirarlas ahorita en el contexto del trabajo y ahí evaluaré la primera parte que me dijiste, porque de verdad que en la parte segunda no te entendí nada. De verdad que hay problemas de comunicación. Sí, es problema ya de la señal. Cierto. Bueno, otro grupo, por favor.
Mi grupo está conformado por Adriana Canchila, David Alvarado, Luis Fernando Páez, Saidi González y Anmar Salazar. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro. ¿Me vas a repetir? Salazar, Adriana Canchila, Adriana, Anwar Salazar, Saidis González, Adriana Canchila, David Alvarado y Luis Fernando Páez. son cinco personas. Sí, señor, somos 5. Listo. Por favor. Iván, por favor, apaga tu micrófono. Tiene el micrófono encendido. ¿Listo? Sí. Listo, la primera pregunta es la siguiente. Dice, la violencia sexual es un fenómeno criminal extendido y poco denunciado. Ocurre en lugares públicos y privados, dentro o fuera del conflicto armado, y puede ser perpetrada tanto por agresores conocidos como desconocidos por la víctima. La investigación de la violencia sexual debe realizarse con debida diligencia, ser inmediata, exhaustiva e imparcial. Para ello es necesario superar los retos asociados a su desarrollo. Las víctimas de delitos sexuales pueden ser personas mayores o menores de edad. Estos delitos en la legislación colombiana se denominan de manera distinta, dependiendo de la edad de las víctimas. De acuerdo al enunciado anterior, si la víctima de delitos sexuales es una persona menor de 14 años, el tipo penal se denomina A, actos sexuales violentos o acceso carnal violento, B, acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo, C, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir, o D, acto sexual violento o acceso carnal abusivo. En este caso, la respuesta sería, la más acertada sería el acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos, con el sustento que tendríamos para determinar que específicamente la legislación colombiana ha estipulado estos dos delitos tanto en el artículo 208 como en el 209, que hace relación a los delitos con menores de 14 años, en el entendido que si bien es cierto, estas personas aún a la edad que tienen, no poseen ningún tipo de capacidad o consentimiento para decidir sobre sus relaciones sexuales o su actividad sexual. Igualmente no poseen, digamos, una libertad sexual para poder decidir sobre este tipo de situaciones. También hemos evidenciado que en diferentes pronunciamientos la Corte Suprema ha manifestado que si bien es cierto, aquí los delitos, lo que se busca más allá de la reinserción social y del mensaje de escarmiento hacia el infractor y la sociedad, en sí mismo busca proteger el momento de formación sexual en el cual se encuentra pasivo. En el entendido que si bien es cierto, podría existir un mal llamado consentimiento, en el caso de la legislación colombiana no se tiene en cuenta, toda vez que para el legislador y por los diferentes aportes científicos se dice que el menor de 14 años no posee la madurez psicológica ni el nivel de responsabilidad para tomar decisiones por él en el orden sexual. Esa sería la respuesta, profe. Vale. ¿Otra persona del grupo? ¿Otra persona del grupo? Buenas noches, doctor. Buenas noches, David. ¿Me escucha? Sí, señor. Perfecto. Bueno, doctor, vamos con el siguiente caso. El delito de hurto, según el artículo 239 del Código Penal colombiano, es el que se apodere de una cosa mueble ajena con propósito de obtener provecho para sí o para otro. Incurrirá en prisión
de 32 meses a 108 meses de prisión. La pena se de 16. No, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 239, cuando existen situaciones de agresión durante el proceso donde el delincuente pone violencia sobre las cosas, colocando a la víctima en situación de inferioridad y sin defensa alguna, sometida a la víctima y aprovechándose de la situación. También se incluyen situaciones donde el perpetrador se encuentra de forma arbitraria, engañosa y clandestina a un lugar habitado en sus dependencias inmediatas, sin el conocimiento de los dueños, así como cuando el perpetrador use sus antimañas para violentar, superar la seguridad electrónica y semejantes para robar el sitio privado o público. El delito de hurto se tipifica de acuerdo a lo anteriormente expuesto en A. Hurto simple. B. Hurto calificado. Calificado y agravado. C. Hurto calificado. Y D. Hurto agravado. Profesor, la respuesta es la C. Hurto calificado. Ya como sabemos, el artículo 239, como nos dice que se apodera una cosa bien mueble ajena, ¿verdad? Pero para que el delito sea calificado, nos vamos al artículo 240, los números 1 y 2, donde el hurto se comete de manera violenta, colocando a la víctima, a la persona que se encuentra en la residencia, de manera de inferioridad y aprovechándose así para cometer el delito. Esa sería, profe. Vale, muy bien. Esa pregunta es de característica prepositiva, pero bien. Muy bien. El otro grupo, por favor. El otro grupo. Profe, buenas noches. Sí, ¿quiénes hablan? Profe Mario, el grupo de que estamos Jennifer Durango, Isabel Ortiz, Beto Mercado, Néstor García y mi persona, Mario Fernández. Lo que pasa es que cuando usted estaba hablando tenía problemas con el micrófono. Un momentico. Jennifer Durango, ¿quién más? Isabel Ortiz, Uh-huh. Gilberto Mercado, Uh-huh. Néstor García. Y Mario Fernández. Contreras Brito no está ahí. No, profe. Y Campos Sampaio Efraín tampoco. No, tampoco. Es otro grupo. Profe, nosotros somos otro grupo, profe. Vale, perfecto. Bueno, listo. Entonces, comencemos. No, profe. Voy a ponerle un caso. Sí. La Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal, en la sentencia SB 37-987 del 2012, manifestó el delito de la extorsión puede quedarse en el estadio de la tentativa cuando se embate contra la libre determinación a través de amenazas, pero no se logra el hacer, omitir o tolerar aquello que al sujeto activo reportaría la finalidad económica. Por estas razones es considerado un delito de resultado. De lo anterior puede concluir que, le voy a decir enseguida la respuesta que nosotros colocamos. Aquí nosotros concluimos y se colocó, al ser un delito de resultado la extorsión, admite tentativa por la cual la realización de la amenaza bastará para ser imputado del delito, aunque no tenga la finalidad económica. Nosotros colocamos esa respuesta ya que, como se sabe, el delito de resultado no requiere la lesión del bien jurídico
sino que basta con que la conducta sea la puesta en peligro del mismo, ya solo basta con la amenaza de este. Como sabemos que la extorsión es como una presión que mediante amenaza se ejerce o se obliga a alguien a obrar en determinado sentido y obtener así dinero y beneficios. Y lo podemos también catalogar desde un punto de vista de consistía obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación, en este caso fue la intimidación, a realizar, como la amenaza que se le dio a este sujeto. Bueno, Listo, profe. listo. ¿Otra persona del grupo? Buenas noches, profesor. Soy Isabel Ortiz. Ah, bueno, Isabel, ya se te escucha bien. Profe, yo le comenté hoy en la tardecita que había tenido muchos problemas con el internet. Yo por eso, es más, le envié un video a su celular donde usted ve que usted está hablando y yo no puedo escuchar nada. Y por eso no podía contestarle cuando usted me llamó. Bueno, aprovechemos que tenemos un poquito ahí de voz para que podamos hacer la pregunta antes de que se te vaya a perder la señal otra vez. Ok, profe. Bueno, mi pregunta, es, Bianca y Freddy se encuentran casados. Bianca es cristiana, por lo cual su religión solo le permite la penetración por vía vaginal, negando a su esposo cualquier otra parte de su cuerpo. Cansado de esto, Freddy aprovechó que su esposa se encontraba dormida, la sujetó con fuerza e introdujo su miembro viril en la boca, ocasionando la reacción agresiva de la mujer y posterior denuncia por acceso carnal violento. Ante esto, usted como abogado diría que la conducta es, le diré la respuesta enseguida, típica, porque el acceso carnal debe realizarse por vía vaginal, anal u oral. La configuración del delito dependerá del consentimiento de la víctima. Pues, profe, como podemos ver aquí, el hecho de que dos personas estén casadas o por lo general sean pareja o sean cónyuges, no le da derecho al hombre que él pueda acceder a la mujer sin el consentimiento y aún así realizando la violación, como él la agarró duro y pues, o sea, sin el consentimiento de ella, vulneró la voluntad de la persona. Y no solo eso, sino que materializó sí el verbo rector, ya que él realizó la conducta, o sea, él accedió de ella carnalmente. Entonces, y además de eso, violento. Entonces, por lo tanto, sí se le debe imputar el acceso carnal violento. Aunque la pregunta la veo muy al contexto de una prueba, saber de CAES, es aceptable un poco la parte final. Por lo que les decía hace ratico, la pregunta saber pro no solamente buscan evaluar conocimiento, sino que buscan evaluar es análisis e interpretación por parte de la persona. Bueno, qué bien, muy bien, listo. Profe, creo que va a participar el señor Gilberto. Ah, bueno, por favor. También va a participar, ok. Señor Gilberto. Estamos esperando, señor Gilberto. Señor Gilberto. Está escribiendo en el chat, profesor, parece que no tiene audio. El señor Gilberto como que no tiene audio porque está diciendo en el chat que no se escucha. Bueno, entonces, de todas maneras me toca valorar lo que ellos me enviaron de trabajo y ahí se compagina con las dos preguntas que han aportado. El otro grupo, por favor.
¿El otro grupo? No estoy escuchando. Buenas noches, profe. Ahora sí escucho. Profe, buenas noches, profe. Se escucha, pero se va. Efraín. Sí, señor. Ajá, Efraín, ahora sí te escucho bien. Cuéntame. Profe, el caso que le traigo es el siguiente. Manuel López Obrador es un dueño de una serie de autos de última generación, avaluados aproximadamente en unos $2 millones cada uno. Este sujeto al cabo de 2 meses había vendido todos los automóviles que tenía en venta. Después de recibir todo el dinero producto de las ventas, emprende un viaje a Taiwán con la excusa de iniciar una nueva vida, lejos de cualquier vínculo que lo relacione con Colombia. Para realizar este viaje, accede a cambiar de nombre y renuncia a la ciudadanía colombiana para adquirir la taiwanesa. Al cabo de 3 meses de haber vendido los automóviles, los mismos comienzan a presentar fallas irremediables. Estos compradores comienzan a buscar a Manuel, del cual no hay registro alguno, porque después de un estudio hecho por peritos, las piezas de los dichos vehículos no son nuevas. Lo único nuevo era la parte exterior. Y la pregunta es la siguiente. De acuerdo al anterior, ¿qué delito se configuró? A. Hurto. B. Estafa. C. Hurto calificado. D. Estafa agravada. La respuesta es la D. Estafa agravada. Según la Corte Suprema de Justicia, para que se configure un delito en los negocios jurídicos, la mentira o el silencio de los contratantes pasa al campo penal cuando recaen sobre elementos fundamentales del convenio. Frente a la estafa se necesita un medio engañoso, debe tener idoneidad para inducir a un error a la víctima y obtener de esa manera provecho patrimonial ilícito con perjuicio ajeno. Presupuestos que se cumplen a cabalidad porque a partir de engaños obtuvo una ganancia económica estratosférica, dando a conocer un producto que no es su esencia y condujo a las personas a un error en comprar productos defectuosos. Ahora se configura como agravado, ya que el numeral 4 del artículo 427 del Código Penal la resalta como una agravación de la conducta punible en mención en hacerlo en negocio de vehículos automotores. Ya, profe. Es estructural, pero lo veo más cerca a una pregunta de CAES, más que de Saber Pro. Pero bueno, otra pregunta, por favor, del grupo. Profe, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Quién habla? César Ortega, profe. El grupo somos César Ortega, Efraín Campos y José Ramírez. José Ramírez. Un momentico. Campo. César Ortega. Ajá, ¿quién más? Y César. José Ramírez. César Ortega y José Ramírez. Rebollo no está en el grupo. Y Rebollo, aquí ya no se sabe en qué se está. Listo. Continúa. Vale, profe, aquí voy. El caso de nosotros es Pedro Ramírez, es padrastro de Lucía, quien tiene 12 años. Debido a que la menor ha entrado a la etapa de la pubertad, Pedro ha venido sintiendo atracción por ella. Un día,
Pedro viene a trabajar y encuentra a la menor dormida en el sofá con poca ropa. Al verla en esta situación, este sujeto se llena tanto de deseo que comienza a acariciarle sus senos y el área del cuello. En ese momento venía llegando a casa la mamá de la menor y al abrir la puerta se encuentra con esta escena. A ver esta situación, llama de inmediato a la policía, quienes le hacen la respectiva captura. De acuerdo al texto, ¿qué delito respecto al abuso sexual se puede contemplar en el siguiente caso? A. Acto sexual abusivo a menor de 14 años. B. Acceso carnal abusivo en menor de 14 años. C. Acto sexual violento. Y D. Acceso carnal violento. La respuesta de nosotros fue la A, profe, que es debido a que la Corte Suprema de Justicia define a los actos sexuales como aquellos diferentes al acceso que deberán determinarse de acuerdo con la norma social o porque involucran zonas erógenas, ¿cierto? Entonces la Corte aclara que se entiende por zonas erógenas toda parte del cuerpo susceptible de ser lugar de una excitación sexual. Y al momento que el señor estaba agarrando los senos y besándole el cuello, entonces un acto sexual abusivo menor de 14 años, ya que la niña tenía 12 años apenas, profe. Bueno, me gustaría otra pregunta. Es que las dos preguntas que me han hecho son típicas de ECAES, no son de Saber Pro. Denme otra pregunta, por favor. Voy a ver si tengo otra carga. Regálame un segundo. Regálame un segundo. Profe, yo se la leo, profe. Por favor. Juan es guerrillero de la FARC que ha hecho una nueva vida en un barrio clase media de Medellín. En dicho barrio comenzaron a asesinar varias personas de un momento para otro. Como los vecinos de Juan sabían que él ha sido el militante, comenzaron a manifestar que él estaba detrás de todas esas muertes. La pregunta dice, ¿qué delito están cometiendo aquellos que están acusando a Juan de asesinar a estos vecinos? A, injuria. B, calumnia. C, A y B son correctas. D, chisme. La respuesta es la B. Según la Corte, la calumnia se presenta cuando existe una falsa atribución a otra persona de comportamiento típico. Esto se puede concluir que le están atribuyendo un comportamiento típico como un homicidio a una persona que no lo ha hecho. La respuesta, profe. Sí, no, pero vuelvo y le repito, es que no sé si no me han comprendido lo que les trato de decir. Las preguntas no son típicas de escriba con una X la respuesta correcta, o sea, no son así. Las preguntas de Saber Pro tienen un mayor contexto. Ustedes están haciendo preguntas como, por ejemplo, la culpa es, el deber objetivo de cuidado frente a la culpa consciente y la culpa identifica A, dolo, B, culpa, C, preterintención. Ya ustedes saben que eso es culpa, pero las respuestas no son así. Las respuestas tienen que ser o de carácter prepositiva o de carácter argumentativa. Y estoy encontrando es que no me están dando el contexto de lo que son esas modalidades de preguntas. Me están haciendo preguntas muy sencillas, o sea, típica pregunta casi como de falso y verdadero. Y no quiero preguntar de esa forma. ¿Tienen alguna otra pregunta? Casi todas están así como las hicimos anteriormente. Bueno, dejémoslo así. De todas maneras, vamos a tratar después de mirar cómo las hacemos, ¿vale? Bueno, jóvenes, ya son las Buenas noches, me dejo mucho tiempo. Voy a escuchar el audio un momentico.